Buenos días, bienvenida a esta primera sesión, este primer tema del diplomado en evaluación de la persona, del ser humano, o psicología y personalidad. Eh, Primero que nada, pues quisiera presentarme de nuevo. Mi nombre es el licenciado Francisco Manuel Barrios Jiménez. Soy licenciado en psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. Tengo una experiencia en el área clínica, en el área educativa y en la docencia en una universidad, pues Universidad Univer. Ahí tengo ya casi los 10 años. Eh, pues sobre todo para empezar con esta intervención, pues tenemos que entender básicamente lo siguiente. Estudiar al ser humano es una de las, digamos, tareas más agotadoras que existen, ya que el ser humano por sí mismo es un ser, una entidad muy compleja. Justamente es una identidad biopsicosocial y ecológica, es decir, tiene una parte biológica, una parte psicológica, una parte social y una parte también ambiental o ecológica. Y esto justamente, esta multidimensionalidad es lo que hace que sea un tanto complicado muchas veces, pues entender la complejidad de lo que implica ser humano o ser persona, ¿sí? Y justamente dentro de esta parte de ser persona, uno de los parámetros que principalmente nos han distinguido siempre como individuos, como seres humanos, pertenecientes a una especie, es justamente la personalidad. La personalidad, de alguna manera, hacia a nivel muy general, es una autodescripción que hacemos de nosotros mismos, pero también es una descripción que sobre nosotros hacen otras personas, ¿sí? Entonces, finalmente nuestra personalidad viene como esa doble vertiente en cuanto a qué es lo que dicen de mí y lo que yo digo de mí. Y ambas partes, ambos aspectos, pues ciertamente influyen de manera significativa en la autoconcepción del ser humano. En ese sentido, podemos entender la personalidad como digamos, todo aquello que contemple o contenga el pronombre yo. Yo soy fulano de tal, yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy estudiante, yo soy ama de casa, yo soy soltero, yo soy casado, etcétera. Todo eso forma parte finalmente importante de lo que significa ser persona o tener una personalidad. Finalmente, para poder entender este concepto de personalidad, pues tenemos que partir justamente de lo que yo le atribuyo de significado al pronombre yo, cómo me autodefino, cómo me autoconceptualizo. Y dentro de esto, una parte muy importante es qué tanto me valoro de forma negativa o positiva, es decir, la autoestima, ¿sí? De hecho, el término autos, tiene que ver con el yo, ¿sí? Una variante, por ejemplo, de este vocablo en griego es justamente el autismo. El paciente autista es un sujeto, es una persona que está atrapada en sí mismo, ¿sí? Sería como una exageración, pues, del significado que le doy al pronombre yo. Pero como todo concepto que tenemos o que manejamos en castellano, finalmente todo tiene una raíz etimológica. Bueno, no sé, hace tal vez unos 40 años, tal vez un poquito más, en las preparatorias y en las facultades se enseñaban etimologías, no propiamente el latín o griego, porque no es el punto. De hecho, el latín pues, es una lengua muerta, incluso solamente se restringe a ciertos círculos religiosos, sobre todo católicos, ¿sí? Y es un habla que pues justamente a partir de ella se dio lugar a muchos de nuestros términos que usamos en el español contemporáneo. Y bueno, en este caso, la raíz griega de la palabra personalidad es una palabra que en griego se pronuncia prosopón, que significa máscara. Ahora, como posiblemente sepamos, o como posiblemente se tenga esa información por lo menos, el teatro como tal surge en la antigua Grecia,
Curiosamente, las obras de teatro de la antigua Grecia pues eran muy muy diferentes a como lo son actualmente. De repente ahorita tenemos un escenario generalmente cubierto, de repente hay tramoyistas, hay toda una serie de logística, de equipo, que finalmente pues sirve para hacer más atractiva, más amena pues la obra de teatro, la interpretación. Pero antes pues no había nada de esto. Básicamente los actores tenían que por cierto todos eran hombres, los actores tenían que personificarse a través del uso de una máscara. De ahí que el emblema del teatro es justamente estas dos mascaritas, una de la tristeza y una de la tristeza o llanto y una de la alegría o euforia, ¿sí? Tenían que personificarse a través del uso de máscaras. Ahora, esta máscara finalmente revelaba también el estado de ánimo de la persona, del actor, del personaje que estaban interpretando. También tenía otra finalidad un tanto más práctica. La finalidad más práctica era justamente la de servir de amplificación para la voz del actor, ¿sí? Entonces finalmente de ahí viene justamente la palabra personalidad o prosopón. Ahora, si nos vamos justamente a la definición como tal, etimológica de prosopón, que es máscara, pues ciertamente la máscara es una forma de encubrir mi verdadera esencia. Y en ese sentido, la personalidad es bueno, no es tanto que sea una máscara, simple y llanamente va a ser la forma en la que yo interpreto a diario mi propio papel, mi propio rol. Ese es el significado que tendría y la relación que tiene el prosopón con lo que es la personalidad. Yo considero que todos estamos de acuerdo en afirmar que de alguna manera todos tenemos en ciertas situaciones ambientales o sociales pues la tendencia a actuar o comportarnos de una manera específica, justamente a través del uso de máscaras, entre comillas. Quisiera por ejemplo ahorita pasar una imagen. De repente las ventajas, por ejemplo, de usar una máscara pues son varias, y esas ventajas son interesantes de estudiar, porque justamente a través del uso de una máscara que oculta mi verdadera personalidad, yo puedo ser muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del Carnaval de Venecia, que es de los más famosos, pues todas las personas que disfrutan este carnaval, que es el martes antes del miércoles de ceniza, antes de la cuaresma. De hecho, la palabra carnaval tiene que ver justo con ese término, esa definición que era carnestolendas, donde se permitía un día antes del asueto obligado que marcaba el inicio de los 40 días previos a la Semana Santa, la Semana Mayor para la Iglesia Católica, se permitía justamente a las personas pues una noche plena de excesos, desde sexo, embriaguez, orgías, etcétera. O sea, finalmente era como una forma de digamos, ahora sí como decimos como coloquialmente en la actualidad, darle vuelo a la hilacha, ¿sí? Pero la cuestión es que todas las personas que asistían a esta festividad del carnaval tenían que hacerlo cubriendo su propia identidad, y justamente esa era la función de la máscara, o la función de la máscara en el carnaval, ¿no? Finalmente es ocultar lo que soy, lo que soy cotidianamente, para pues entregarme por completo pues a la festividad, ¿no? Ahora, yo considero que en esta parte pues también muchos dentro de la mitología contemporánea del superhéroe, Superman no usa máscara, aunque sí la usa. Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, etcétera, etcétera, pues son personajes que tienen en común algo muy particular: el uso de una máscara y tener una doble vida, una doble personalidad. Ok, de los que mencioné, pues todos usan máscara a excepción del Superman. Superman, su máscara es la del periodista, no me acuerdo cómo se llama, el periodista que es medio torpe, medio ingenuo, muy inocentón. Esa es su máscara que usa para engañar o para disfrazar su verdadero yo. Así como por ejemplo
la máscara del Batman, la máscara de Iron Man, la máscara de Spider-Man, que son uno de los héroes más representativos pues dentro de lo que es la iconografía contemporánea, sobre todo insisto el mito del superhéroe contemporáneo, ¿no? Ahora, también finalmente el uso de máscaras a nivel histórico y como parte importante de la personalidad, pues también se puede rastrear a lo que es la antigua, el Japón oriental, el Japón medieval. Los samuráis, que son como la figura más reconocida a nivel histórico, como los guerreros por excelencia del antiguo Japón, todos usaban máscara. Justamente esto que tenemos aquí es un fotograma de una película que se llamó de los años 80, muy, muy importante, muy, muy buena por cierto, El silencio de los inocentes, que introducía por primera vez al psiquiatra Dr. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter se presenta, en esta cinta, en este film, como un asesino serial, altamente salvaje, altamente letal, pero que usaba también una máscara, al igual al estilo de Superman. Tenía una máscara de ser una persona con modales refinados, una persona con modales, una persona muy pulcra, muy cortés, muy apacible incluso. Finalmente, pues su verdadera esencia era la de ser un personaje sociópata, ¿no? Un personaje sociópata, un personaje psicópata, que pues mata de manera salvaje, de manera brutal. De sus formas de asesinar era justamente el usar a diente, ahora sí como dicen, a diente limpio, a mordisco limpio. Él era caníbal, practicaba el canibalismo. Aquí en esta imagen, pues él está usando un bozal que le ponen cuando lo arrestan. Este bozal es en realidad una máscara samurái, es la parte inferior del casco del yelmo de la máscara del samurái. Y finalmente, pues esto contiene un poco su verdadera identidad, su verdadera personalidad. Entonces, a lo que quiero llegar con esta pequeña, digamos, exposición es justamente entender eso, que la personalidad tiene que ver con lo que somos, pero muchos de nosotros tal vez empleemos caretas, máscaras, que justamente nos protegen con el anonimato, no dejando ver quién somos en realidad. Y esto es algo muy común, sobre todo, pues, por ejemplo, cuando llegan pacientes que de repente tienen problemas para, pues, ser aceptados en la sociedad, o de repente, digamos, se comportan de una forma incluso hostil para llamar la atención o para justamente evitar la toma de contacto, ¿sí? Por eso es importante hablar de las máscaras que usamos a la vida cotidiana, cómo éstas encubren nuestra verdadera personalidad. Por último, tenemos aquí otra imagen que yo escogí para esta presentación, que es la del payaso triste. Bueno, de repente es también parte importante dentro de la mitología contemporánea. Tal vez personajes que de repente tienen una faceta que a lo mejor es afable, que no inspira terror, que no inspira ningún tipo de sentimiento aversivo, pero en realidad ocupan algo monstruoso. Digo, finalmente también insisto, es una parte de la mitología del cine, la mitología fílmica. Pensemos en personajes como el Guasón, el Joker, que usa maquillaje de payaso. Tenemos también, por ejemplo, en los años 80, 90, no recuerdo bien en qué década fue, la película esta que se hizo muy famosa del It, que es un personaje ay, no me acuerdo del actor, se me olvidó ahorita el nombre, Stephen King, de Stephen King, que justamente es un monstruo interdimensional que se encareta o adquiere una máscara de payaso, o usa una faceta, se presenta como payaso. De hecho, justamente a raíz de ese tipo de películas, pues se presenta una nueva fobia que se llama coulrofobia, que es el miedo a los payasos, ¿sí? Justamente porque el payaso demuestra una cosa que no es, y es también una máscara. También es común, creo que hay una canción de José Alfredo Jiménez, ya que en el contexto mexicano, del payaso que llora, ¿no? Que oculta su tristeza
pues de alguna forma con una máscara de felicidad, una máscara de alegría. Entonces finalmente todo eso tiene que ver con la personalidad. Pero regresando un poco con el tema principal, que es justamente la personalidad, pues la personalidad va justamente a permitir que nos definamos en función del impacto que tenemos o de cómo impresionamos a las demás personas que nos rodean, ¿sí? Y en este caso, como ya se comentaba al principio de la intervención, el término personalidad pues generalmente va a abarcar cualidades subjetivas, sociales y emocionales, es decir, de repente todo lo que de alguna manera tenga que ver con esta parte de sociable, amigable, amable, corajudo, pacífico, calmado, retraído, tímido, etcétera, finalmente son cualidades subjetivas, ¿sí? Que son difíciles de medir de manera objetiva. Digo, si es subjetivo no se puede medir de manera objetiva, aunque parte de lo que incluye este diplomado es justamente demostrar que sí se puede evaluar características de personalidad que son subjetivas, pero desde un punto de vista objetivo o psicométrico. Pero eso sería un poquito más adelante, de hecho mucho más adelante. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la personalidad pues tiene que ver, insisto, con esas, cómo nos definimos nosotros en función de la impresión que causamos y cómo este término abarca justamente cualidades, nuestras propias cualidades que son subjetivas, sociales y emocionales. Ahora, toda personalidad o toda forma de ser particular de un sujeto pues va a tener siempre dos dimensiones. En este caso, una dimensión de durabilidad versus una dimensión de estabilidad. Es decir, finalmente la personalidad se viene a constituir como un concepto que abarca nuestros rasgos o forma de ser, pensar, actuar, comportarnos, digamos emocionarnos incluso, y eso permite que nuestras conductas o nosotros seamos hasta cierto punto predecibles. Es decir, como de alguna manera siempre hemos sido así, esto hace que nuestra conducta se pueda predecir. Y finalmente también ciertos rasgos de personalidad van a permanecer a pesar de la influencia exterior como estables, ¿no? De repente a lo mejor cuando supongamos el sujeto enfrenta una situación personal pues difícil o muy complicada, pues puede ser que justamente no pierda esa digamos entereza, esa fortaleza que tiene, que de alguna manera forma parte de su personalidad. Entonces finalmente también en la personalidad pues entendemos que hay características que son duraderas, lo que permite que seamos predecibles, y otras que resisten justamente los cambios repentinos importantes. Por esta razón, cuando un psicólogo evalúa a un paciente, a un usuario que reclama sus servicios, pues siempre se debe de empezar por una evaluación íntegra de la personalidad, para que justamente pues el psicólogo tenga un poco de conocimiento sobre cómo es esa persona. A continuación, vamos a hablar un poco acerca de los componentes, valga la redundancia, que componen nuestra personalidad. Tenemos básicamente dos. El primero es el carácter, que en este caso es justamente como definición cómo reacciona una persona habitualmente de forma permanente ante una situación. Eso es el carácter. El detalle está que el carácter justamente es la característica más fuerte de nuestra personalidad y finalmente es la más estable. Pero también habría que decirlo que el carácter se moldea con el paso del tiempo, con las vivencias de la persona y justamente no naces con él, no es innato, es justamente adquirido, ¿sí? El hecho de que una persona diga que tienes un carácter muy fuerte, posiblemente se refiera, justo como dice la diapositiva, a esa capacidad, esa habilidad que tiene el sujeto de mantenerse firme frente a cualquier adversidad, mantenerse firme en su postura personal. Y un carácter débil, por lo tanto, va a ser aquella persona que
posiblemente se deje manipular o se deje influenciar por cualquier persona, por cualquier otra persona, para que justamente a través de él consiga sus fines. Y obviamente valiéndole, por así como dicen comúnmente, valiéndole queso, pues la propia persona, ¿sí? Sin embargo, el otro elemento que también es importante de conocer como componente de la personalidad es el temperamento. En el caso del temperamento, sí va a ser hereditario, naces con él, se transmite justamente o sea, más bien lo tienes desde que naces, y justamente es el primer componente con el cual el niño, el bebé, pues se relaciona con el medio ambiente. En este caso, tiene que ver con una peculiar forma, pero también esa peculiaridad en cuanto a intensidad de cómo el niño demuestra los afectos, su estado de ánimo habitual y la motivación. En ese sentido, podemos hablar que el temperamento es biológico, ¿sí? Generalmente permanece como constante con el paso del tiempo. El carácter finalmente se puede moldear. El temperamento de alguna manera se puede dominar. Se puede, digamos, a través del carácter justamente dominar el temperamento. Podemos hablar en términos muy generales, aparte pues de la teoría de los humores que vamos a revisar un poquito ahorita a continuación. Se puede hablar de temperamentos demasiado fuertes. De repente son niños que desde que nacen ya muestran un alto grado de actividad. Básicamente son demasiado reactivos a estímulos ambientales. Cualquier estímulo ambiental, por pequeño que sea o por débil que sea, va a provocar una respuesta emocional. Es decir, son niños que al momento de que están dormidos, cualquier ruidito, por más leve que sea, los va a despertar y va a hacer que ellos lloren de manera inconsolable hasta que la madre pues los atienda. Por el contrario, hay temperamentos débiles o lentos para animar, donde de repente el niño pues básicamente si está dormido puede hacerlo aún en la presencia de ruidos moderados. Obviamente cualquier tipo de ruido fuerte que pase ciertos decibeles pues va a provocar una respuesta en cualquier niño, independientemente del carácter fuerte o carácter débil. Pero en este caso estos niños de repente no son muy, digamos, problemáticos entre comillas, porque duermen mucho, de repente ocupan un estímulo muy fuerte para poder reaccionar. Generalmente sus ritmos biológicos, como por ejemplo lo que es el sueño y el hambre, son más estables, no sufren tantos cambios, ¿sí? Esto sería lo que es el temperamento. Finalmente, a través del temperamento nos adaptamos también a las necesidades del exterior. Finalmente, si el estímulo es demasiado fuerte y me provoca dolor, pues lógicamente lo que se activa es el temperamento, ¿sí? También nos habla el temperamento de justamente la intensidad y el nivel de actividad y qué tan accesibles o no podamos llegar a ser. Finalmente, los padres sabrán que niños con un temperamento muy fácil de animar, pues de repente sí ocupan de repente un poquito más de cuidado, son más demandantes, porque justamente un estímulo moderado o incluso débil puede provocar una respuesta pues de alguna manera elevada o fuerte, ¿sí? Y en cambio niños que a lo mejor este grupo de niños a lo mejor no sería tan pues como tan aceptables, ¿no? O tan cómodos o fáciles de criar. En cambio, niños con temperamentos más débiles, que no reaccionan mucho, o sí reaccionan, pero a lo mejor de manera más tardía y menos dramática, de repente son más fáciles para criar, porque incluso permiten cierta autonomía e independencia de la madre, ¿sí? Por eso es importante entender ese componente del temperamento. Comentaba ahorita justamente una aportación que nos da Hipócrates al entendimiento de la personalidad, haciendo primero que nada una aclaración. Esta teoría de los humores de Hipócrates, pues obviamente ya está rebasada por mucho, ¿sí? Esto data de la antigua Grecia, la Grecia de los filósofos,
Hipócrates se le considera el padre de la medicina, pero también, en cierta forma, un precursor de lo que es la psicoterapia. O sea, de alguna manera es el padre o el abuelo, el tatarabuelito, de lo que es la psicoterapia. Eh, Básicamente la clasificación que da Hipócrates de los humores que son sanguíneos, coléricos o temperamento sanguíneo, temperamento colérico, flemático y melancólico, finalmente explican cómo va a ser la personalidad de cierta persona en función de sus características. Básicamente él explicaba la personalidad como la abundancia de cierto humor o ciertos líquidos corporales, sangre, lo que es la flema, lo que es la bilis negra y bilis amarilla, ¿sí? Que eran los humores que reconocía Hipócrates como parte del cuerpo del ser humano, parte del cuerpo. Lógicamente, pues, insisto, esta teoría ya fue rebasada por mucho. Sin embargo, sí se sigue mencionando, se sigue citando, porque marca un precedente en el estudio de la personalidad. Finalmente, la personalidad también tiene un componente biológico que se manifiesta o hace que se comporte de cierta manera en una situación ambiental. Tenemos aquí pues, algunos rasgos, no lo voy a decir porque finalmente pues están aquí las categorías. El sanguíneo es muy expresivo, muy atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo, son sus fortalezas. Tiene también sus debilidades, como cualquier otro temperamento. No es que alguno sea más bueno y otro sea más peor, simplemente son. Y esa es la situación con los humores. Justamente estos temperamentos pues también dieron pie a una clasificación de personalidad que todavía de alguna manera tiene eco o tuvo cierta influencia en el desarrollo de pruebas psicométricas que miden justamente los temperamentos, ¿sí? Los sanguíneos, por ejemplo, son personas con un humor muy variable. Los melancólicos son personas tristonas y soñadoras. Los coléricos, personas cuyo humor se caracteriza por una voluntad fuerte y sentimientos impulsivos, son los que de alguna manera son más dispuestos a la acción. Y el flemático son, por el contrario, justamente personas que se toman mucho su tiempo o muy a pecho su tiempo para tomar una decisión, ¿sí? Suelen ser muchas veces apáticas y a veces los describimos como personas de sangre fría, es decir, que no los calienta ni el sol, o de repente que, pues el típico, ¿no? Aguantan vara, y aguantan vara en el sentido de que, pues tiene que pasarles algo muy muy fuerte para que haya una respuesta desde emocional hasta conductual, ¿sí? También tenemos que ver una cuestión importante, que pues el enfoque interaccionista, que es el enfoque de vanguardia para entender la personalidad, pues nos habla de la existencia de rasgos de personalidad que pueden ser duraderos y estables, pero también nos habla del contexto que muchas veces determina que tal o cual rasgo sobresalga sobre otro, pero justamente el enfoque se llama interaccionista porque se supone que se pone atención en particular a la interacción que hay entre esos rasgos duraderos y el contexto que cambia. Y hablaremos aquí entonces en un sentido de lo que es la adaptabilidad o grado de, en cómo el sujeto puede amoldarse a una realidad. Por último, una definición ya como tal de personalidad nos puede servir esto. Son aspectos únicos, tanto internos como externos, relativamente duraderos del carácter de un individuo que influyen en la conducta en diversas situaciones. O sea, la parte importante de esta definición es justamente que todo, tanto el carácter como el temperamento, siempre van a influir en la conducta de un sujeto, pero que esta conducta no permanece estable. De alguna manera, pues va a depender mucho del ambiente donde se encuentra la persona, ¿sí? También tendríamos que considerar, pues actualmente, lo que es la parte de la etnia de la persona, del grupo étnico al que pertenece, y lo que es también el género. No es igual la persona de un hombre al de una mujer. De repente, pues justamente aquí donde vemos esa influencia del medio ambiente, del medio social. De repente a la mujer le es más permitido ser más emotiva, más efusiva,
En cambio el hombre tiene que ser menos efusivo, menos emocional, menos visceral, más lógico, más analítico, ¿sí? Y finalmente, pues el problema es que así criamos a los niños, ¿no? Bajo esta perspectiva un tanto sesgada de género. Bien, por último, pues solamente comentar un poco acerca de lo que es la evaluación o la importancia que tiene la evaluación dentro del estudio de la personalidad. Finalmente, como psicólogos, como pedagogos, como enfermeros, como médicos, siempre tenemos contacto con ciertas personas que ciertamente también, valga la expresión, no tanto ciertos, que tienen una personalidad bien definida. Y esto se va a manifestar justamente en la interacción que mantienen con nosotros. Entonces, si realmente queremos dar una intervención o una ayuda de calidad, pues tendríamos que garantizar justamente el entendimiento pleno y cabal de cómo funciona la personalidad de cada sujeto. Insisto, esta parte pues finalmente se va a ver en el transcurso pues de este diplomado, donde pues conoceremos un poco lo que es las técnicas existentes en evaluación, que anticipo un poco es también la entrevista y la aplicación de pruebas psicométricas, ¿sí? Bien, por mi parte, pues sería todo en esta ocasión. Quiero, insisto, seguir dar la bienvenida. Pues este video, una vez que yo lo termine, en unos minutos aparecerá en la página principal de Classroom. Tendrían que revisarlo y a partir de ahí, pues si hay preguntas o dudas, con todo gusto las atenderé vía plataforma de Classroom o mensajes de WhatsApp. Entonces, pues bienvenida una vez más. Esperemos que todo esto sea de utilidad para usted y finalmente nos vemos la próxima semana. Por mi parte es todo y gracias.